Este capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Medi. Recuerda que Medi es salud inteligente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos en el capítulo número 12 de Hablemos sin Bata. El tema de hoy es un tema muy interesante porque es acerca de salud laboral. Lleva por título Estrés postraumático como factor de riesgo psicosocial en el trabajo, precisamente, y para ello tenemos dos invitados muy especiales, la psicóloga Fiamma Rosas y nuestro ingeniero industrial Lisandro Quiroz. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Muchas gracias por este espacio. Me encuentro muy bien, muy emocionada. ¿Ustedes cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Mucho gusto de compartir este tema tan interesante con ustedes. Y pues bueno, a lo largo del podcast vamos a ir hablando sobre este factor que es muy importante y ha estado tocando a las empresas, pues ahora sí que de manera silenciosa, y tratar de ver ciertos puntos de cómo prevenir este factor, ¿no? Excelente. Bueno, antes de empezar como en materia acerca de lo que sería el estrés postraumático en el trabajo, sí me gustaría como abordar de primera instancia lo que es el estrés de forma general para que nuestro público pueda entender un poquito más la concepción del origen. Y bueno, sabemos que el estrés es algo que se manifiesta en nuestra vida diaria, todos lo vivimos a lo largo del día, incluso todos los días podría ser posible esto. Y creo que es interesante saber cómo es que se originó. El estrés fue aceptado como término por la Real Academia en la década de los 70s. Este término no se origina de la psicología, sino más bien de la física, que está promoviendo como lo que sería una referencia a un cuerpo inactivo que está deformado por fuerza ambiental. Posteriormente ya otras disciplinas como la medicina, como la biología lo empiezan a retomar, y es también en esta parte cuando la psicología también se apropia del mismo concepto para poder darle una resignificancia a los estados emocionales que atravesamos tanto mentalmente como físicamente. Cannon y Seyle en 1956 lo denomina síndrome de adaptación inespecífica. Y esto pues básicamente es conllevar un esfuerzo del organismo para adaptarse a un estresor, cual sea ambiental, de cualquier tipo. Seyle entonces denomina que hay 3 fases del estrés o para determinar qué es estrés. La primera fase es la de alarma. Esta es básicamente la percepción del estímulo estresante, cualquiera que nos pueda aparecer. Se produce una activación fisiológica, se activa el sistema nervioso simpático y empieza a haber una liberación de adrenalina, aumenta el pulso cardíaco, el sistema gastrointestinal se empieza a reducir, y esto, bueno, es porque precisamente el organismo se prepara para responder de forma defensiva o de ataque o huida. Esto todo lo hacemos durante básicamente toda nuestra vida, es decir, que el estrés es parte de nuestra misma fisonomía, de nuestra misma fisiología, no es algo malo, siempre y cuando esto lleve un cierto parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si cuando estamos en una situación de estresores no se puede parar? Si se incluye el estímulo y se produce la adaptación, bueno, se para, pero cuando no hay esto, entramos a una segunda fase, entramos a la fase de resistencia. ¿Qué pasa en esta fase de resistencia? Cuando no fue suficiente como la liberación del estrés y todavía nos sentimos en esta sensación de alarma y no hemos resuelto lo que sería la situación, el organismo mantiene el nivel de excitación fisiológica, es decir, nos mantenemos activos y se alcalina o se equilibra en el momento en que nosotros sentimos que el estresor lo podemos controlar, que podemos tener el control del estímulo o que ya pasó de largo este movimiento. Pero volvemos a la misma dinámica. Cuando no llega la homeostasis, cuando no llega este estado de equilibrio, cuando nos sentimos todavía excitados fisiológicamente,
pasa a la fase de agotamiento, que esto es mucho de lo que vamos a hablar en la parte de estrés postraumático. La fase de agotamiento es el estrés en prolongación, es decir, que no es capaz de mantener su actuación, pierde el equilibrio, es decir, ya estamos en un estado de desequilibrio constante, donde ya nada nos calma, ¿no? O sea, ya estamos sobreexcitados, todo el tiempo nos sentimos estresados o cansados o desanimados, tenemos ciertas circunstancias fisiológicas que empiezan a aparecer, situaciones corporales, físicas, y empiezan a surgir las enfermedades conocidas como enfermedades psicofisiológicas. Entonces ya empiezo a tener problemas gastrointestinales, molestias de cabeza, o sea, ya el cuerpo está reaccionando porque como tal somos en este sentido como una maquinita que tenemos que tener un equilibrio para poder ser funcionales. Cuando empezamos a perder esta parte de piso es cuando suceden estos problemas de estrés, ¿no? Ya el estrés se sale de nuestras manos. Creo que es importante retomar esto porque, bueno, el estrés también, como bien lo decía, es un mecanismo de adaptación, es un mecanismo que nos contribuye a estar huyendo de una situación o estar en alerta, que nos permite también subsistir. Entonces, es de alguna manera algo parte de nosotros que debemos aprender a comprender, y más si nos encontramos en un ámbito laboral de desarrollo, igual tendremos que aprender a poder tener herramientas, generar herramientas para llevar de una forma más sobrellevable el estresor, ¿no? Los estresores que nos pueden provocar a lo mejor un daño a nivel emocional o físico. Y bueno, no sé, dándole pauta a la psicóloga Fiamma Rosas, usted, o tú más bien Fiamma, perdón, ¿qué opinas acerca de eso, ¿no? De los estresores y cómo es que el estrés postraumático es un factor de riesgo psicosocial en el trabajo? Muchas gracias, maestra Post. Bueno, me gustaría platicarles pues las generalidades sobre el estrés postraumático para que podamos conocer un poquito más sobre qué es, cuáles son sus síntomas, cuáles son los factores que lo pueden desencadenar, si esta puede ser una patología crónica, cuál es el tratamiento, si se puede prevenir, cómo se realiza el diagnóstico. Se los voy a platicar de manera general. Voy a tratar de no usar tanta terminología pues médica o técnica para que sea un poquito más ameno, y entonces pues poder relacionar esto con la importancia de la prevención o de las acciones que pueden hacer pues todas las empresas para cuidar la salud mental de sus empleados, que ahorita es algo súper importante y que pues los gobiernos están dándole ya una importancia, ¿no? Que anteriormente a lo mejor no se le daba. Entonces ahorita ya con la norma 035 pues tenemos la visibilización de que la salud mental en el trabajo es súper importante. Entonces bueno, les platico. El trastorno por estrés postraumático es una condición clínica que representa una respuesta psíquica a un hecho traumático, y como ya lo comentaba la maestra Hoss, desde 1980 se incorpora a las clasificaciones diagnósticas psiquiátricas porque anteriormente no se le conocía, ¿no? Fue a partir de la guerra de Vietnam que se demostró que muchos de los veteranos de guerra tenían síntomas psicológicos, y entonces se comenzó a estudiar, ¿no? Los científicos comenzaron a tomarle importancia a este suceso. Y pues bueno, a partir de ahí se incluyen en el DSM-3 en aquel tiempo, en los años 80. Y bueno, ya para entrar un poquito más en cuanto a qué es este trastorno por estrés postraumático, este trastorno engloba dos aspectos bien definidos. Uno es el estrés, y en este trastorno pues es un estrés patológico, no es un estrés
como natural, como el que nos hablaba ya la maestra, un estrés que tenemos todos y todas y que nos ayuda a afrontar el día a día de nuestra vida, ¿no? El estrés forma parte de nuestra vida y es natural. Pero cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático, hablamos de un estrés que va más allá, y así tal como lo comentaba la maestra, ¿no? Y por otra parte, es el trauma. Este concepto quiere decir que el organismo tiene una respuesta ante una demanda. Frente a un estresor, el organismo responderá buscando la adaptación y el equilibrio. El estresor puede ser físico o psicológico y la respuesta puede ser adaptativa o patológica. Hablando del estrés postraumático, la respuesta suele ser patológica. Y bueno, como les decía, pues no se trata de un estrés que sea una respuesta exagerada a la respuesta normal de estrés que podemos tener ante un acontecimiento de la vida diaria, como puede ser a lo mejor una pelea con alguna persona que queremos, que nos puede causar estrés, sino que eso ya incluye otros indicadores biológicos que nos ayudan a diagnosticar este cuadro clínico. O sea, ya estamos hablando de algo mucho más serio, ¿no? Y bueno, como les decía, es por un lado el estrés y por el otro incluye el trauma. El vocablo trauma proviene del griego, que significa herida. Entonces, en este trastorno, lo central es el trauma psíquico, es decir, el impacto emocional de un suceso determinado capaz de provocar una serie de manifestaciones físicas y psicológicas. Pues bueno, ante esta situación estresante, como los decía, va más allá de las experiencias habituales de la vida, puede afectar a prácticamente todas las personas y provocará un intenso miedo, terror y desesperanza, con una seria amenaza para la vida o la integridad física de personal o de un tercero, ¿no? Entonces ahí ya estamos definiendo un poquito más o adentrándonos un poquito más en pues lo que pudiera provocar un trastorno de estrés postraumático. En ese sentido, el trauma se vincula directamente con los desastres, los que pueden clasificarse de acuerdo a su origen, que pueden ser naturales, como los terremotos, las inundaciones, los tornados. También pueden ser los accidentales, que tienen que ver con accidentes de tránsito, choques de aviones, incendios forestales, o provocados deliberadamente por el hombre, como son las violaciones, torturas, cautiverios, ataques terroristas, asaltos, maltrato infantil, violencia sexual. Entonces ahorita vamos a abordar un poquito más sobre cada uno de estos. Y bueno, es importante decir que el trauma puede durar desde unos segundos hasta horas, días o meses. Puede ocurrir de forma única, por ejemplo, un accidente de tránsito, o puede ser reiterada, que puede ser, por ejemplo, el maltrato infantil intrafamiliar o la violencia intrafamiliar, que puede vivir una persona durante toda su infancia, durante toda su adolescencia, etcétera. Y esto tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y pues bueno, estas respuestas psicológicas también estarán en función del significado que adquiera el hecho traumático, lo que dependerá de la interacción entre el tipo y la intensidad del acontecimiento traumático, la biografía de la persona, los factores biológicos y el contexto social.
y pues el trauma también puede manifestarse en alteraciones de la salud. Preciso esto, ¿no? Podríamos entrar un poquito en materia como laboral. ¿Cuáles serían los aspectos del estrés postraumático que algún colaborador de alguna empresa podría vivir? Bueno, hablábamos de estos, los accidentales, ¿no? Que pueden suceder mucho en las industrias, pues tal vez de la construcción, que debe de tener ciertos aditamentos y pueden suceder accidentes dentro de las jornadas laborales. Pero ¿qué otros aspectos más se podrían abordar? Otros escenarios. Bueno, ¿qué otros escenarios? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que sucedió recientemente con una persona que es cercana a mí. No lo vivió esa persona, pero sí sus compañeros de trabajo. Bueno, esta empresa es una serie, son varios talleres automotrices y resulta que los dueños tenían deudas o tienen deudas, ¿no? Que no habían resuelto, entonces fueron creciendo. Los empleados sabían de estas deudas, pero no sabían pues que el problema era tan grande, ¿no? No se esperaban. Y entonces resulta que un día, así llegan ellos a su trabajo, normal, y entonces ingresa una camioneta, se bajan de la camioneta 4 sujetos y uno de ellos saca un arma. Entonces la asistente corre, o sea, su primer impulso fue correr, salir del lugar. Entonces el sujeto del arma le apunta a la chica y otro de los compañeros le dice, ¿no? Así actúa de inmediato y le dice, oye, espérate, ¿no? O sea, habla con él, le dice algo, entonces el tipo que tenía el arma voltea con él y le dice, ¿dónde está su jefe? Quiero el número de su jefe. Y les empieza a preguntar un sinnúmero de cosas, les desconecta las cámaras de seguridad que tenían. Entonces, no sucedió a mayores. Ellos le dieron la información que esta persona le solicitaba. Esas personas se subieron a la camioneta y se retiraron, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de una situación que sucede en tu trabajo, que tú no te esperabas y que estuvo en riesgo tu vida, ¿no? En ese momento, cada uno de los empleados pensó, pues aquí se acaban, ¿no? O sea, puede ser que aquí todos terminemos muertos y ven su vida como dicen, ¿no? Ves tu vida en tu mente en unos segundos y entonces, conforme a lo que preguntabas, pues bueno, creo que esto que les comparto nos ayuda a comprender un poquito cómo se va formando pues todas estas condiciones para que pueda ser un trastorno por estrés postraumático, porque el hecho de que se viva una situación traumática es un factor para desencadenar un trastorno por estrés postraumático, pero no es lo único, ¿no? O sea, vamos a decir que tiene que haber otros factores para que a lo mejor, no sé, esta empleada o alguno de los empleados que estaban ahí presentes puedan desarrollar, ya sea de manera inmediata o a largo plazo puedan desarrollar algunos síntomas, ¿no? O puede ser que este estrés que les generó le den un lugar y entonces sea un estrés adaptativo, ¿no? Que digan, bueno, pues no paso de ahí, estamos bien. Estas personas perdieron su trabajo, los talleres se cerraron, entonces, pues eso es otra cosa que abona esto, ¿no? Entonces, no sé si con esto respondo tu pregunta o quisieras que agregara algo más respecto al estrés postraumático en el trabajo. Sí, creo que es bastante, pues, conmovedora la historia y me gustaría retomar como de forma general
cuál sería la sintomatología que una persona puede tener, ¿no? En este caso, los síntomas serían los intrusivos, las imágenes, los recuerdos, los pensamientos involuntarios, las revivencias del suceso, de lo que tú me platicabas, o sea, preciso para poder presentar síntomas de estrés postraumático, necesitaríamos tener estos rasgos. Ya tener una dificultad para disfrutar, evitación de actividades de ánimo decaído, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que podrías estar o podrían estar presentando estos síntomas estas personas. Ahora, también hay síntomas disociativos, como la incapacidad para recordar información personal importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es lo que esto pasaría, ¿no? En un escenario así, donde te tienen en cierta posición, podría ser muy estresante. Otro síntoma de alerta para poder identificar que tú tienes estrés postraumático es la intranquilidad, la irritabilidad, expectativas angustiosas, hipervigilancia, ¿no? O sea, también respuestas de sobresalto o de dificultad para poder estar calmado. Y también depende el rango de edad, depende mucho el rango de edad, es cómo se va a presentar las alteraciones dentro de las mismas personas. Por ejemplo, las personas de adultas jóvenes o de edad productiva en un trabajo pueden tener hábitos poco saludables, dejar de comer, crisis de angustia, crisis de ansiedad, miedos irracionales, miedos a perder la vida, miedos a perder el trabajo, a perder la familia y emociones descontroladas, a lo mejor irritabilidad, igual dicen que se desquitan con el que menos se la debe es con el que más se las tiene que pagar, ¿no? Entonces estas características se pueden presentar y es como podemos identificar que una persona está viviendo tal vez un episodio de estrés postraumático después de un suceso. Ahora hay también que retomar y recordar que esto sucede, es preciso, después del suceso, y no necesariamente tiene que pasar a los 3 días que te sucedió, sino que puede ser que te pasó un mes o 2 y empiezas a tener estos flashazos en los momentos incómodos, o incluso traes la zozobra que no has podido superar del evento. Pero ¿qué pasa? Entonces ya fisiológicamente y ya también psicológicamente empiezas a tener los síntomas, por ejemplo, ¿no? Lo que comentaba. Preciso, esta historia que comentas se me hace bastante interesante, porque realmente estas personas tendrían que haber tenido un acompañamiento para poder revisar su estado emocional, porque preciso no es el hecho de solamente acompañarlos emocionalmente, sino recuperar su estado de bienestar, ¿no? Porque como bien lo decía Fiamma, el estrés postraumático, al ser ya un estado patológico, pues obviamente no es algo que se vaya a quitar nada más por el hecho de pensar que se tiene que solucionar en algún momento. Y bueno, usted, ingeniero industrial, Lisandro, dígame, ¿qué es lo que opina acerca de este tema? Sí, resulta muy interesante, ¿no? En primera instancia, ¿por qué? Porque si nos vamos desde el tema estadístico, por ejemplo, México viene siendo, ocupa el primer lugar en el caso de estrés en todo el mundo, ¿no? Se vienen haciendo encuestas por ahí del 2013 más o menos, en donde se daba a entender de que el estrés venía siendo uno de los factores que venían atacando a las empresas, ¿no? Y que no se contaba con normativa como tal, cómo identificarlo, cómo prevenirlo o cómo tomar acciones correctivas ante esto, ¿no? Pero por ahí del 2015 más o menos se vinieron haciendo encuestas de qué se podría hacer para atacar lo que es este tema tan importante. Y bueno, hablando ya un poquito más a temas sobre normativa, surge lo que es la norma 035, ¿no? Y que establece en este caso el identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Pero no solo eso, sino incluso identificar a aquellas personas que tuvieron o sufrieron un trastorno de estrés postraumático. Y aquí entra tema el estrés postraumático, ¿no? Y darle un seguimiento como tal
a estas personas. ¿Para qué? Para ayudarlas en consecuencia de si sufrieron o tuvieron algún acontecimiento de este tipo que ya mencionaba Fiamma. Claro, y bueno, también podríamos retomar lo que mencionaba Fiamma, que podemos en este caso diferenciar 3 tipos de estrés postraumático. Por ejemplo, el agudo, cuando la duración es inferior a 3 meses, crónico, cuya duración está por encima de los 3 meses, y de inicio moderado, cuando entre la experiencia traumática y el inicio de los síntomas han transcurrido más de 6 meses. O sea, vemos cómo el lapso de tiempo no precisamente va a ser como de forma automática y más laboral, se puede presentar en los escenarios pues más concurrentes, ¿no? Desde el momento en que la exigencia del trabajo te está solicitando poder cumplir con tiempos o cuando tienes un accidente en el trabajo de manera física también. Entonces, por ejemplo, también igual en Fiamma, no sé si nos podrías apoyarnos como algún manejo efectivo del estrés en este sentido. Sí, como ya bien lo comentabas anteriormente, hay 3 síntomas o 3 grupos de síntomas que son los que ayudan a generar un diagnóstico, y ese diagnóstico puede realizarse por un médico o por un psicólogo o por ambos. De hecho, más adelante les voy a compartir el tratamiento que pues va de la mano tanto desde psicoterapia, y a veces también es necesario medicamentos psiquiátricos. Entonces, ¿cómo se detecta? Pues bueno, estos son un grupo de síntomas que les llamamos invasores. El otro grupo son los de evitación, y el otro es la respuesta de hiperalerta, que es lo que ya nos comentabas. Los síntomas invasores, pues es cuando la persona está en su casa o en su trabajo, y entonces comienza a recordar, comienza a ver estímulos, ruidos, sensaciones, pensamientos que son como intrusivos, ¿no? Que la persona está tratando de realizar una actividad, y entonces si hay un olor que lo olió en el momento en el que sucedió el hecho traumático, pues eso le genera malestar psicológico, porque están vinculados, y entonces se activa otra vez esta respuesta al trauma, ¿no? Como si lo estuviera viviendo otra vez. También puede tener pesadillas, puede ser que no pueda dormir, puede presentar síntomas como taquicardia, temblor, temperatura, cambios en su temperatura, sudoración. Y bueno, también en otra estrategia de los pacientes, pues para reducir o eliminar la aparición de estos fenómenos invasores, son las conductas de evitación. Entonces, por ejemplo, la persona puede evitar salir de casa, puede evitar pasar por el lugar donde a lo mejor sufrió el asalto, puede evitar reunirse con más personas, puede evitar volver a conducir un auto cuando a lo mejor el accidente traumático fue un accidente automovilístico. Entonces, estas serían como las conductas de evitación. También puede evitar mirar la televisión, escuchar noticias relacionadas con el trauma, entonces comienza a aislarse socialmente, evita las conversaciones en torno al trauma, y pues claro que estos síntomas pues van a tener un impacto muy fuerte en las diferentes áreas de su vida. Ahorita hablamos del área laboral, entonces esto puede significar mucho, puede bajar mucho su rendimiento, ya que todo esto puede revivir el trauma y comenzar a presentar más síntomas. Entonces, los otros síntomas son los de
hiperalerta, entonces el paciente puede tener trastornos del sueño, sueño interrumpido, puede tener fallas en la concentración, irritabilidad, reacciones violentas, respuesta de alerta exagerada y un estado de hipervigilancia. Y pues a veces las personas pueden no ser conscientes de que esto está relacionado con la situación traumática que vivieron. Entonces, por eso es muy importante que pues cuando acudan al médico, pues sea muy, las preguntas que se realicen, la exploración, pues sea muy detallada para poder identificar y poder apoyar a la persona. Y en cuanto al tratamiento, la psicoterapia es el mejor enfoque de tratamiento para este padecimiento, tanto en adultos como en niños. Y por otra parte está la farmacoterapia, como les comentaba, hay veces que va a ser necesario a lo mejor una intervención psiquiátrica en donde algunos medicamentos puedan ayudar a que esta sintomatología baje, ya que este trastorno puede derivar también en depresión, en ansiedad, por la misma situación de todos estos generadores de estrés, de este recuerdo de las cosas que antes le gustaba hacer, de su familia. Entonces, por eso es muy importante también identificar si es necesario, además de la psicoterapia, una derivación a psiquiatría y también apoyarnos de los fármacos. Y bueno, ya por último, la terapia cognitivo-conductual tiene una gran evidencia científica de tener mucha eficacia en el tratamiento de trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, también hay otros enfoques que pueden ser de mucha ayuda. Sí, quería como comentar acerca de estos puntos muy interesantes que mencionas, Fiamma. Creo que podríamos decir que en el ámbito laboral, a nivel profesional como tal, es decir, que ya como lo decía el ingeniero, ya se están requiriendo esto a través de normativas. Entonces, básicamente a través de la empresa sería la aplicación de pruebas. Obviamente estas pruebas deben de estar dirigidas, bien administradas y bien consolidadas para que sean efectivas y para poder hacer una medición correcta, porque preciso, hay que hacer la personalización por cada uno de los usuarios, ¿no? También otros síntomas que se deben de tomar en cuenta, o por lo menos se debe tomar en cuenta si hay síntomas de revivencia de algún suceso traumático vivido, al menos un síntoma de hipervigilancia. O sea, si yo estoy viendo que el personal está viviendo esta situación, entonces es momento de actuar, aparte de que posiblemente es parte de las normativas que ya se deben de cumplir, ¿no? Ahí, si me permiten hablar y retroalimentando la parte de lo que es el estrés laboral. Sí, igual, la norma viene bien establecidos unos cuestionarios en donde nos va a ayudar a identificar a este tipo de personas que sufrieron lo que fueron estos acontecimientos traumáticos severos para darles un seguimiento y, en este caso, canalizarlos si es necesario al área psicológica, ¿no? Por ahí, tengo unas preguntas para Fiamma, a ver si me puede apoyar en este tema, para que quede bien claro por qué es importante el tema del estrés laboral y canalizarlo directamente con psicología, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿cómo me afecta a mí como empresa el tema del estrés laboral? Gracias. Sí, esta es una gran pregunta. Creo que el estrés laboral afecta de manera individual, de manera social, como ya lo vimos, y en este caso, pues afecta a toda la institución, a toda la empresa. Puede afectar la productividad, ¿no? Incluso ha habido casos en los que el hecho de que no se le dé un seguimiento a una persona que pasó por un evento traumático, pero que
a lo mejor la persona nos dice, no, es que yo me siento bien, ¿no? O a lo mejor en sus cuestionarios salió bien porque no, a lo mejor está en la fase de la negación, ¿no? Entonces, el poder detectar y el poder darle un seguimiento, tal como lo marca la norma 035, va a ser súper importante porque podemos prevenir que a lo mejor esta persona desencadene un accidente, ¿no? En sus labores, o desencadene algo que pueda afectar a otras personas o a la empresa en general, ¿no? Incluso a sí mismo, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar esta parte porque ante una situación así, muchas veces las personas no son conscientes de que están viviendo un estrés postraumático. A lo mejor ellos creen que lo que están haciendo es adaptarse, ¿no? El estar hipervigilantes, el estar evadiendo algunas actividades, lo consideran como más una adaptación que un trastorno. Entonces, creo que es muy importante que las empresas tomen conciencia y se sensibilicen en este tema, ¿no? Porque muchas veces lo desconocemos o a lo mejor hemos escuchado hablar de ello, pero creemos que está muy lejano, que no nos va a pasar o que en nuestra empresa eso no sucede, pero es importante estar informados, es importante estar sensibilizados, es decir, tomarlo en serio, y es importante poderle dar un seguimiento, ya que es una responsabilidad actual que está ya, ¿no? Que ya sabemos que es una responsabilidad que tenemos, el cuidar de las personas que tenemos a nuestro cargo. Y bueno, no sé si esto responda a tu pregunta o tengas alguna otro aspecto. Sí, perfecto, la verdad es que queda muy claro. Y es ese tema, ¿no? De la norma 035 no simplemente es una obligación ante la Secretaría de Trabajo, es el tema de conciencia, en este caso del estrés laboral y el estrés postraumático, que son los temas que estamos tocando actualmente, ¿no? Pero en el caso de que nosotros a veces como empresa, ¿no? Nos concientizamos en el tema de los líderes, ¿no? Ya sea el dueño de la empresa, los ejecutivos, pero hay veces que los trabajadores no lo toman en serio. ¿Tienes alguna medida? O sea, ¿cómo podemos hacer esa parte de sensibilización para el colaborador que diga, ok, el tema psicológico es muy importante? Porque al final de cuentas, el tema, siendo en la parte de México, el tema de psicología a veces es un tema un poquito difícil de tomar, ¿no? Incluso como persona, el tema de, ok, quiero tomar una consulta psicológica, a veces no se toma en serio. Entonces, ¿cómo podemos sensibilizar esa parte con el colaborador? Decirle, aquí está el ejemplo de la norma 035, el cuestionario de acontecimientos traumáticos severos. Por favor, contéstalo con honestidad, con sinceridad, tómale ese respeto que tiene el cuestionario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es ayudarte y podemos canalizarte al área psicológica para prevenir más riesgos, ¿no? Para ti como para los que están en tu entorno laboral. ¿Qué parte de ahí de sensibilización podemos tomar? ¿Tienes algún consejo que nos puedas dar? Sí, claro. Pues creo que lo primero sería que la información llegue, ¿no? O sea, que la información llegue a todos, específicamente a quienes son los líderes, ¿no? O sea, si, no sé, yo tengo a mi cargo 100 personas o tengo a mi cargo 20 personas, digo, somos los primeros que tenemos que tener una capacitación en donde nos sensibilicen, en donde nos platiquen cómo la importancia de cuidar la salud mental, incluso que lo veamos como algo hacia nuestra persona, ¿no? No como tanto como algo que me lo piden porque lo voy a hacer porque me lo piden en el trabajo, porque es una obligación, sino que echemos como un vistazo hacia adentro y entonces veamos realmente cómo incluso a lo mejor hemos pasado por situaciones así y no nos estábamos dando cuenta, o nunca hemos ido a una consulta psicológica porque precisamente está estigmatizada como que es para cuando ya estás loco, o sea, que la psicología es cuando las personas que ya están muy, muy mal, cuando en realidad no es así. Entonces, creo que parte importante es que la información llegue y entonces estar a lo mejor haciendo pequeñas campañas. Digo, las campañas se pueden hacer de diferentes maneras. Hoy en día tenemos muchos recursos, tenemos recursos electrónicos, tenemos recursos de, no sé,
pegar carteles en los lugares en donde están trabajando las personas, no sé, podemos mandarles infografías. Últimamente las redes sociales utilizan mucho esta parte de la infografía, que es una imagen que tiene que tiene monitos, no sé, que te hace que tú la quieras leer, ¿no? Que lo ves colorido, que tienen pocas palabras. Entonces creo que echar mano de todos estos recursos puede ayudar a que las personas comiencen a ver el tema, ¿no? Si a lo mejor no están conscientes todavía, pero comiencen como a ponerse sobre la mesa e incluso a cuestionarlo, a decir, pues esto cómo es, quiero saber más, ¿no? Y que entonces en la empresa sea un espacio seguro en donde tú puedas acudir y preguntar las dudas que tengas sobre el cuestionario a lo mejor, ¿no? Porque muchas veces puede ser que a mí me digan, vas a contestar este cuestionario, ok, pero no hay algo más allá, ¿no? O sea, no sé por qué, no sé para qué dicen, es una cualidad posible. Entonces, si pudiéramos ampliar y dar instrucciones de una manera como más empática, como concientizar, como explicar, e incluso preguntar dudas, ¿no? Incluso poder acompañar a las personas. Si alguna tiene una duda al momento de estarla respondiendo, oye, estamos aquí, pregúntame, con toda la confianza del mundo. Creo que el poder humanizar esto, que pues a veces también sé que en las empresas los tiempos son cortos, ¿no? Como que las actividades son muchas, entonces el tiempo a veces apremia, pero sí poder empezar a darle un lugar a esta parte. Sí, sí, correcto. Y es ese tema, ¿verdad? Porque me ha tocado la interacción con empresas en que lo ven simplemente como una obligación. Ok, yo quiero cumplir simplemente, en este caso, las obligaciones como tal que vienen en la norma, pero no hay nada más allá. Incluso en el tema de una obligación muy específica que, como tú mencionas, es la campaña, incluso no le dan la difusión tan necesaria como debería de ser. Y termina siendo como, ok, contesta este cuestionario, si sales afectado te vamos a canalizar a psicología, pero y el colaborador no quiere, o el por qué canalizarlo directamente, sino que no es un tema de simplemente cumplimiento, es un tema de ayudar al colaborador, de darle a entender que tiene un problema, de que su problema no solamente es de él, sino que puede afectar incluso en el tema familiar, como también en el tema laboral, y eso es lo que se debe de ver como un todo, ¿no? Claro, y sobre todo utilizar la empatía, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento de apertura para poder dirigir los esfuerzos a mejorar los procesos laborales de cualquier ámbito, y más si están pidiendo ahora esta parte de la normativa es porque realmente hay un impacto muy fuerte tanto en la economía como en la vida de las personas directamente por presentar algún tipo de estrés postraumático o estrés laboral. Entonces, yo creo que es de suma importancia, como lo dice bien Fiamma, o sea, abrirnos el panorama, ser más receptivos, más permisivos, más aceptar que somos seres humanos y que tenemos que tener mejores condiciones laborales en ese aspecto para que también seamos más productivos, ¿no? Y dentro de eso, pues también, Fiamma, me gustaría preguntarte de forma muy rapidísima, nos compartas algunas pequeñas técnicas para reducir lo que sería el trastorno de estrés postraumático. Sí, bueno, como ya les compartía, uno de los enfoques que más se recomienda y que tiene mucha evidencia científica en ser pues muy eficaz es el enfoque cognitivo-conductual, en donde pues lo importante primero es que la persona sea consciente, o sea, la primera fase es que la persona esté segura de que va a tomar un tratamiento para mejorar esa situación, ¿no? Para trabajar en ese trauma. Eso es lo primero, como que él esté seguro de querer dar ese paso, apoyarlo o acompañarlo en tomar esa decisión y que se sienta seguro de que va a transitar, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Lo otro, el segundo paso, pues es brindarle las estrategias. Por ejemplo, utilizan esa estrategia de aceptación y compromiso,
en donde el paciente, por medio de varias sesiones, o sea, estamos hablando de un proceso terapéutico como tal, a través de varias sesiones va comprometiéndose a estar mejor con él mismo, es decir, a retomar cosas que le gustaban, recreativas, retomar el contacto con familiares, retomar a su red de apoyo, que eso es algo súper importante. Entonces, creo que de manera general, cada caso es muy específico, es distinto, porque la intensidad del trauma, como ya lo había comentado, pues es muy importante al momento de un tratamiento, ya que a veces tiene que ir acompañado de fármacos, ¿no? De algunos tranquilizantes, ya eso lo dictamina obviamente un médico psiquiatra, y junto con estas estrategias de psicoterapia, de acompañamiento, de aceptación y compromiso, pues espera que la persona, pero cada proceso es distinto, y como lo decíamos, también puede ser que una persona que sufrió un evento traumático, estos síntomas se presenten hasta un año después, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay mucha variación en cómo pueden suceder las situaciones, y conforme a eso, pues se adapta el tratamiento, pero de manera general sería eso. Ok, bueno, a mí me gustaría compartir algunas estrategias de promoción y prevención en salud en cuanto a la situación laboral. Por ejemplo, el manejo efectivo del estrés, ¿no? O sea, ya no nos vamos tan específicos, como bien dice Fiamma, que ya es como más especializado el área para dar un mejor funcionamiento, pero de forma general, por ejemplo, la alimentación equilibrada para todos, ¿no? Actividades recreativas, como ya lo había mencionado Fiamma, ejercitarse, manejo emocional, que eso yo creo que es complicado porque no estamos acostumbrados como a estarnos valorando emocionalmente cómo me siento hoy, cómo amanecí hoy, simplemente a veces somos muy mecanizados, entonces es como empezar a observarnos cómo me estoy mirando frente a los demás, cómo me estoy sintiendo. Y también, por ejemplo, en el aspecto laboral, ingeniero, me gustaría también compartir con usted que sería un detonante de estrés no tener como negociación en situaciones, ¿no?, estresantes dentro del aspecto laboral. O sea, también esta apertura de parte de los empleadores de tener la apertura para negociar algún estresor. Aprendizaje continuo, ¿no?, dentro de la organización de forma general. O sea, de forma general todos somos humanos y tenemos que contribuirnos para que podamos ser más funcionales. La meditación como uno de los objetivos, bueno, de forma individual, y tratar de tener una higiene del sueño podría ser un mecanismo también de acompañamiento, esto, bueno, ya de forma individual. El manejo de las emociones, pues sería la identificación de las emociones básicas, emociones de resiliencia, o sea, también la mejora en los hábitos. Todo esto también es un clima laboral que se puede generar porque muchas de las personas que trabajan en cualquier lugar, pues duran bastante tiempo en esa área, ¿no? Entonces también sería como enfocar y mejorar los procesos en ese sentido para que ellos también entiendan que la conciencia del cuidado empieza desde ellos, porque igual, como decían ustedes, como líderes, bueno, pueden tener toda la iniciativa de darles el seguimiento, el acompañamiento, pero pues igual a lo mejor los usuarios o los empleados dicen, no, pues yo ya cumplí también con contestar, no, sino también de hacerlos parte de esa cultura del cuidado, ¿no? Sí, y tocas un punto importante, ¿no? El tema de darle incluso voz al colaborador, de que pueda participar en ciertos factores, e incluso que ellos puedan identificarlos, ¿no? Y la norma, por ahí ya hablando sobre algunas obligaciones que tiene, habla sobre factores de riesgo psicosocial, que en este caso se denominan como tal estresores, ¿no? Como lo es el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, la ausencia que el colaborador tiene en el control de lo que está realizando, a veces las jornadas extensas o turnos extensos, la interferencia que hay entre la relación del trabajo y la familia. Ya vemos que a veces no se respeta ese tema de que sales del trabajo, incluso llegas a casa a trabajar
cuando en teoría pues no se debería de hacer, pero hay veces que pues sucede, ¿no? Como tal. Hay veces que el liderazgo no es el correcto y la norma toca un punto muy importante como lo es la violencia laboral. Entonces, como colaborador, uno debe de tener entendido estos factores. ¿Por qué? Porque puede ser partícipe de la identificación de estos. Es decir, en el caso con el encargado de que está llevando la aplicación de la norma, el tema de, ok, mira, el ambiente de trabajo no es correcto, está sucediendo estas cosas. Incluso si alguien vio que una persona sufrió o aconteció un evento traumático severo y esta persona simplemente no acudió a alguien, al líder de la norma 035 y dijo, ok, yo pasé por esto, alguien más, si lo identificó, puede ir con esta persona para que se le dé un seguimiento correcto, ¿no? Porque hay veces que, y volvemos al tema de psicología, es que no quiero ir porque me van a canalizar a psicología y no sé, puede suceder que afecte mi trabajo, cuando en realidad no es así. Lo que se busca es la mejora. Entonces, tener entendido y darle buena difusión a toda esta información para que quede correctamente entendido por parte de los colaboradores. Claro que sí, bueno, creo que hemos tocado como puntos muy sensibles, pero muy, muy significativos. Fiamma, no sé si quisieras cerrar con algo breve acerca de este tema tan interesante. Igual, ingeniero, si quisiera darme sus impresiones, darnos sus impresiones. Bueno, pues para mí este es un tema súper importante. Creo que todos y todas actualmente tenemos un trabajo, tenemos que estar en un trabajo, entonces considero que poder hablar de estos temas, poder tocar el tema de la norma 035, reconocer qué es el trastorno por estrés postraumático, pues me parece algo que es un buen inicio, ¿no? Creo que agradecer este espacio porque ya estamos informando, ya estamos tratando de buscar soluciones, tratando de enfocarnos en cuidar la vida de los otros y de nosotros mismos, ¿no? Recordemos que la mayoría somos trabajadores y trabajadoras, entonces pues nos puede pasar y pues creo que es muy importante que podamos abordar estos temas de manera natural y que podamos mantener la mente abierta. Y muy importante este tema, un gusto poder tocar este tipo de ahora sí que del conocimiento como tal sobre el estrés. Y mencionar, muy importante, que no solo hay afectaciones físicas que las empresas se deben de dar cuenta que, tal vez no a la primera instancia de que, ok, el estrés como tal, pero sí seguir identificando este tema, ir conociéndolo, ir metiéndose un poquito más a estos conocimientos, porque la normativa mexicana hay veces que se identifica simplemente por temas de seguridad física, enfermedades físicas, pero ya estamos entrando a un punto muy importante como lo es la salud mental e incluso la salud emocional. Y bueno, sí, finalmente también me gustaría retomar estos puntos que dicen nuestros invitados. Realmente aquí lo importante es tener la apertura para poder conocer más acerca de la norma, cómo la puedo aplicar dentro de mi ámbito laboral, si yo estoy a cargo de cierto personal, cómo yo puedo abordarlos, cuál sería mi papel. Y bueno, que también hay lugares donde son especialistas en el abordaje y también en lo que sería la aplicación de los instrumentos adecuados, ¿no? Para apoyarnos de una forma más consciente y sobre todo saber que debemos tener esa capacidad de poder tener mente abierta, como lo decía Fiamma, ¿no? O sea, darnos la oportunidad de conocer y no sesgarnos por decir, no, pues es que yo como colaborador y voy a psicología ya me estoy viendo mal, o el empresario, no, como si me reportan 3 de psicología, 4, no, pues es una alarma, no, al contrario, verlo como un sentido de responsabilidad social y de oportunidad de mejorar dentro de la institución. Bueno, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho a ustedes que hayan estado en este espacio. Espero verlos en otro momento, o que tengamos la oportunidad de ver otros temas acerca de salud laboral con ustedes. Sería pues todo de mi parte. ¿Quisieran agregar
algo? Solo agradecer por el espacio y pues aquí estamos al pendiente. Igual, muchas gracias por el espacio y un gusto compartir este tema con ustedes. Pues agradecemos mucho a nuestro público que seguramente nos está viendo y ya metimos curiosidad acerca de estos temas. Y bueno, no olviden que nos pueden seguir en nuestra página de internet oficial y pues estamos aquí. Que estén muy bien. Adiós. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.